En la 57 hay una regla que no aparece en ningún manual ni en ningún mapa. Si ves a una mujer vestida de blanco al lado del camino, no te pares. No mires. Sigue. Esa regla la aprendí de los mayores del oficio y la repetí como una letanía durante 30 años al volante. Y aún con todo ese tiempo, la noche del 14 de marzo de 2024, entendí que la regla no está hecha solo para salvar tu vida. Está hecha para cargar con algo que no se puede decir en voz alta. Me llamo Fernando Castillo, tengo 52 años y llevo 3 décadas moviendo cajas en un Kenworth T680. He visto tormentas que te arrugan la cara, he pasado climas que te taladran la piel y carreteras que parecen no terminar nunca. Crees que lo has visto todo hasta que la carretera te devuelve un sonido o una sombra que no encaja en ninguna lógica. Esa noche salí de Monterrey rumbo a Querétaro con una carga de electrodomésticos. La cabina olía a café frío y a cuero. En la guantera llevaba el rosario de mi madre, envuelto en una bolsita de plástico transparente. Más por costumbre que por convicción. No le di demasiada importancia. Ya tendría tiempo de rezarlo después, pensé. Antes de entrar al tramo que llaman el de los lamentos, hice la parada de siempre en Matehuala para repostar y cambiar documentación. Allí, en el despacho, está el tipo que todos conocen como el despachador mayor, un hombre cano con manos de trabajo y cara de quien ha visto los mismos caminos repetidos hasta que te aprenden a ti. Se acercó, me miró por encima del mostrador y dejó claro algo que no admitía discusión. Si te topas con la mujer de blanco, no la mires. Acelera y reza, pero no la mires. Fue tajante, sin rodeos. No era un cuento para asustar al novato. Lo dijo con la voz de quien ha perdido a alguien por no seguir esa regla. Me fui pensando en eso. Tal vez era superstición, me decía. Tal vez era uno de esos mitos para mantenernos alerta en la noche. La carretera tenía una calma extraña, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Puse música para engañarme. Sonó una vieja rola que me llevaba al pasado, pero a mitad de la carretera la señal empezó a fallar. La voz del cantante se deshilachó. La melodía se deslizó y algo hizo que todo sonara plano y metálico. No era la radio, era el mundo mismo, como si alguien hubiera bajado el volumen del universo. Al acercarme al kilómetro 590, todo se tensó. No fue una transición suave. Fue una puerta que se cierra de golpe. El motor tenía ese murmullo constante. Los faros cortaban la noche como cuchillas. Y, a la derecha, a la vera del asfalto, la vi. No la miré. No tenía intención de mirarla. Aún así la imagen quedó pegada a la retina como si un insecto hubiera quedado atrapado en una tela. Una mujer con un vestido blanco, largo y sucio por abajo. La figura recortada contra la maleza. No era una figura alta, pero se sostenía con una postura que no encajaba. Flotaba más que caminaba. Los bordes del vestido no tocaban el suelo como debieran. Le pasé por delante a unos 70 por hora, y mantuve la vista en la carretera, como me habían dicho. Acelerar fue lo único que pensé hacer. Entonces la música, que hasta entonces había sido ruido, se volvió en arena en la caja de vibraciones del camión. Noté algo como una presión en el pecho, y de pronto sentí una mirada atravesando la chapa y el cristal. La mujer giró la cabeza, y lo que vi fue distinto a cualquier cosa que pudiera llamar un rostro. Sus ojos eran negros completamente, sin brillo, como no había visto nunca. No era la pupila más ancha por la noche. Era una falta de luz en donde debía haber mirada. Y porque estaba entrenado a no mirar, no pude decir si sus ojos eran humanos o algo que los imitaba. El primer golpe vino como una sorpresa mecánica, seco y metálico, en la puerta de la cabina. Golpe, golpe. Al principio pensé que algún objeto se había soltado en la caja, pero los golpes eran rítmicos y crecientes, cada vez más insistentes, golpeando la chapa y el aislamiento. Luego, como una grieta en la calma, llegaron los llantos. No eran llantos lejanos ni el sonido diluido del viento. Eran llantos de niños, cortos y estrangulados, como si alguien estuviera sujetando la garganta de la noche. Me puse tenso. Las manos se me enfriaron sobre el volante. El instinto fue parar. El otro instinto, el que llevas dentro por tantos años, gritaba: ¡No pares! Uno de los golpes fue tan violento que el volante vibró de manera que me dolieron los brazos. Pensé en frenar, en abrir la puerta, en encender las luces. Pensé en bajar. Y a la vez, en algún rincón del pecho,
Algo como la vergüenza se me hizo presente. Uno no abre la puerta de la noche cuando no sabe quién está del otro lado. Hay reglas que no se rompen por miedo o por valentía, se rompen por necesidad o por culpa. Yo no quería romperla, pero no tenía control del temblor que subía por mis piernas. La cabina había quedado pequeña de pronto. Sentí una mano, o eso me pareció, tocar la parte trasera del asiento, como si alguien quisiera asirse. Una caricia fría que no era caricia. Miré por el retrovisor lateral. La caja, a la luz de los faros, refulgía con los reflectores. No vi nada que explicara los golpes. Entonces, una sensación de proximidad me arrancó un escalofrío. Por un instante, en el espejo retrovisor central, creí ver otra figura. Apenas una sombra, acurrucada entre la carga. Tenía la impresión de que aquel no era el contenido normal de la caja, que además de lavadoras y hornos había algo que no pesaba ni ocupaba sitio. No puedo decir que vi caras exactas, vi contornos y movimientos que se parecían a siluetas de niños. Fue un pestañeo. No pude hablar por radio. No salió nada por el intercomunicador. Solo un siseo como de lluvia lejana. Lo más razonable hubiera sido frenar en cuanto encontrara una zona segura. Pero la carretera no ofrecía una salida cómoda. El único lugar con luz y gente era San José de los Pozos, la gasolinera 24 horas que está unos kilómetros más adelante. Pensé en seguir hasta allí y encender la luz humana del lugar, en rodearme de voces normales. Fue lo que hice. Conduje con el corazón a punto de salirse del pecho, mirando apenas el borde del asfalto y esperando que los golpes cesaran. No cesaron hasta que dejé atrás el kilómetro 590. Como quien suelta un hilo, los sonidos se fueron haciendo pequeños, hasta convertirse en agua de fondo. En San José de los Pozos, la luz de la gasolinera fue un alivio físico. Aparqué el T680, y me quedé con la puerta abierta, como buscando respirar. La gente nocturna tiene ojos que ya conoces. Miran con una mezcla de curiosidad y cautela. Allí, había un joven despachador, con la gorra en la nuca y la mirada aún sorprendida, quien al verme, se acercó sin mucha ceremonia. No tardó en señalar la puerta de la caja del tráiler donde, a plena vista y pegadas a la chapa, había unas huellas. Pequeñas. Manos con dedos finos que parecían haberse imprimado con humedad sobre la pintura. Al tocarlas con la yema del dedo, sentí que la chapa estaba fría bajo el sol que todavía no había salido, como si hubieran sido recientes. El tipo, con voz que buscaba medir hasta dónde debía involucrarse, me contó la historia que en la zona ya se repite como un zumbido. Un accidente escolar en esa ruta. Un autobús que perdió el control y que se llevó la vida de 18 niños y de su maestra, que según dicen se llamaba María Elena Vázquez. No le pregunté de qué año era. Los detalles varían según quién los cuenta. Él mostró una cruz en la colina de enfrente, apenas una varilla vieja con flores marchitas, y señaló el kilómetro 598. Ahí es donde la gente deja velas y rosarios, dijo el joven. No habló de fantasmas con arrogancia. Habló con una tristeza que reconocí, la misma que tienen las comunidades que cargan con una tragedia. Al empezar a comprender, la culpa empezó a ir rompiendo mis defensas. Si esas huellas eran de esos niños, si esa mujer de blanco tenía algo que ver, ¿qué había sido mi presencia? ¿Fui un testigo pasivo, o fui alguien que se llevó de nuevo la paz del sitio al no detenerse? Los motivos para no mirar eran prácticos y supersticiosos, pero empezaron a sonar como excusas que te das para no reparar el daño. Me encontré sosteniendo el rosario de mi madre entre los dedos. No era un acto consciente. Fue más bien un gesto que salió de la parte de mí, que todavía cree en pequeñas redenciones. No me quedé en la gasolinera mucho más tiempo. Reemprendí el viaje con la carga intacta y la sensación de haber dejado atrás algo imposible de explicar. Esa noche dormí poco, con la radio encendida en el silencio de la cabina. La bolsita de plástico con el rosario rozando mi bolsillo cada vez que me movía. Las horas me pasaron lentas, como si el tiempo también quisiera pensar lo sucedido. Por la mañana, el olor a humedad en la cabina, una especie de olor a río o a tierra mojada, seguía presente. No era un olor que viniera de la carretera. Venía de dentro, de algún lugar en la madera del asiento, de los pliegues del cojín. Me llevé la mano al antebrazo y noté marcas, como si unas manos pequeñas se hubieran apoyado contra mi piel. No eran heridas, no sangraban, pero la sensación bajo la carne era real.
un dibujo de dedos que tardó en desvanecerse. Pasaron las horas, y la imagen de la cruz en el Calome Puy 598 no me dejaba. La ciudad y la carga podían seguir su rutina, pero había algo que yo debía hacer. No sé exactamente qué impulsó la decisión. Si fue el rosario de mi madre, si fue la advertencia del despachador mayor, si fue el llanto en la noche que se me quedó pegado al oído. Lo que sí sé es que al amanecer encontré el Kenworth de nuevo en la curva de entrada hacia el kilómetro 598. No fui al lugar con la intención de deshacer un milagro. Fui con la intención humilde de dejar algo que dijera: si hay dolor ahí, yo lo respeto. La cruz en el arcén era más pequeña de lo que imaginé. Oxidada, con flores secas enredadas, como si alguien la hubiese olvidado y la memoria de otros la mantuviera en pie. Puse el rosario de mi madre en la cruz, las cuentas resbalaron por la madera y cayeron como una música sorda. Susurré una oración que no termino de saber si fue para pedir perdón o para pedir permiso. No soy hombre de muchas palabras en público, y menos ante lo que no entiendo. Pero las palabras salieron como si alguien las hubiera enclavado en mi garganta desde siempre. Por ellos, por los que ya no pueden pedir, por los que quedaron. No esperaba nada. No creía en recompensas sobrenaturales. Solo sentía que había una deuda de respeto que debía cumplir. La aparición final fue breve y distinta a la de la noche anterior. La mujer de blanco estaba allí, pero su figura parecía menos agresiva, como si el aire a su alrededor fuese más pesado de pena que de amenaza. Se acercó sin hacer ruido, y esta vez pude verla a distancia sin sentir que me consumía la mirada. No gritó ni mostró colmillos. Sus labios se movieron y pronunció una palabra que no supe si escuchar con los oídos o con el corazón. Gracias. Fue una voz vieja y rota, cargada de cansancio y de un alivio que parecía liberador. No fue un gracias triunfante. Fue el gracias de quien lleva un peso desde hace mucho tiempo, y por un momento lo deja caer. Y con el gracias vinieron las siluetas. No fue una escena cinematográfica, no hubo un relámpago ni luces que se abrieran. Fueron sombras pequeñas que se deshicieron poco a poco en el aire, como si la materia que las sostenía se fuera disolviendo en luz tenue. No pude ver caras. Solo vi contornos que se alejaban, se apagaban, y al final la pequeña espuma de llanto se dispersó. Las huellas en la puerta del tráiler se desvanecieron también, como si alguien las hubiese barrido con la mano. Me quedé mirando hasta que la luz del amanecer me pareció un acto distinto. No era solo el día, era una posibilidad de tregua. Al marcharme, sentí que algo en mí había cambiado. No sé si hice lo correcto, ni si aquello que vi fue un alivio definitivo. La carretera sigue construyendo historias y algunos tramos se llevan su cuota de dolor. Lo que quedó fue una deuda antigua que yo acepté, por un instante, cargar con la intención de no llevarla más. No me creo héroe ni santo. Soy un conductor con un rosario en la guantera, y con la certeza de que hay cosas en la noche que, si no se respetan, te empapan por dentro. Con el paso de los días, la vida volvió a su ritmo, pero los efectos no se fueron del todo. Las marcas en mi antebrazo aparecieron varias veces más, no siempre visibles a simple vista, pero palpables en la memoria de mi carne. A veces, cuando estoy solo en la cabina y el motor zumba suave en la madrugada, el olor a humedad regresa, y los llantos lejanos se asoman como si alguien estuviera queriendo decir algo. No son constantes, son como visitas que te recuerdan que una parte de la ruta sigue viva y pendiente. Hay noches en las que me sorprendo mirando el retrovisor y esperando no ver nada, y otras en las que he apretado el rosario entre las manos sin pensar en una oración concreta, simplemente sosteniendo la reliquia como quien sujeta la propia cordura. No he vuelto a contar esto a muchos, porque las historias se doblan al ser repetidas y los detalles se vuelven mercancía. Lo cuento ahora porque alguien debe decir que la deuda existe, y que hay quienes mantienen el respeto en ese tramo, dejando velas, pequeñas cruces, o simplemente palabras silenciadas al borde del camino. No es una invitación a buscar encuentros nocturnos ni una prueba de nada. Es un relato de lo que me pasó a mí. Un camionero que ya no puede decir con certeza si lo que vio fue totalmente real, o si fue una mezcla de fatiga, superstición y culpa. Pero las huellas y el rosario y la voz que dijo gracias siguen en mí como prueba de que algo ocurrió.
Si este tipo de historias te atraen y quieres escuchar más relatos de la 57 y de otras carreteras que guardan secretos, suscríbete y acompáñame en estos viajes. Y si alguna vez has vivido algo parecido en una carretera, una sombra, un sonido, una sensación que no supiste nombrar, deja tu experiencia en los comentarios. No por morbo, sino para que haya más voces que respeten lo desconocido. Respetad, por favor, las ofrendas en el kilómetro 598. No lo toméis como un folclore para probar. Hay reglas antiguas en la carretera que vienen de la necesidad de los que pasaron por allí antes que nosotros. La de no mirar, la de no abrir la puerta, la de dejar algo si el corazón lo pide. Son maneras de decir que el camino no solo lleva cosas materiales. A veces, lleva pendientes que deben ser atendidas con cuidado. La Llorona y su sombra en la carretera 57. Un encuentro inesperado. Esa noche cambió algo en mí. La certeza de que la carretera guarda memorias. Y que a veces, cuando pasas, te toca llevar una de esas memorias contigo. No para imponerte un castigo, sino para recordar que la pena ajena se paga con respeto. Si alguna vez cruzas por esos kilómetros, mejor dejar las prisas en casa y llevar algo para poner en la cruz, aunque sea simplemente un pensamiento en silencio. Y dime, si alguna vez te pasó algo parecido en cualquier carretera, cuéntalo abajo. Esta ruta no necesita espectadores temerarios, necesita testigos que sepan honrar lo que la noche ya no puede sostener.